Imagina por un momento que esta noche, cuando mires al cielo estrellado, una luz pulsante comenzará a danzar entre las constelaciones, acercándose lentamente a tu ventana. El aire a tu alrededor se volverá denso, cargado de una energía que hará que cada célula de tu cuerpo vibre en una frecuencia desconocida. Los sonidos familiares de la noche desaparecerán por completo, reemplazados por un silencio tan profundo que podrás escuchar tu propio latido resonando como truenos en una catedral vacía. Hoy compartiré contigo una experiencia que transformó para siempre mi comprensión sobre nuestra existencia y sobre las inteligencias superiores que habitan las dimensiones paralelas a nuestra realidad limitada. Era una noche de octubre cuando todo comenzó. Acababa de regresar de una sesión de meditación en un retiro espiritual en las montañas, donde había pasado 3 días en profunda introspección, intentando conectarme con los planos superiores de la conciencia. Mi estado mental se encontraba en una frecuencia vibracional elevada, receptivo a las energías sutiles que normalmente ignoramos en el trajín del día a día urbano. Cerca de las 2 de la madrugada, un zumbido metálico y armonioso comenzó a penetrar las paredes de mi habitación. No era un sonido físico común, sino una vibración que parecía resonar directamente en mi conciencia, como si una frecuencia cósmica estuviera sintonizando con mi campo energético personal. Las cortinas comenzaron a ondear sin que hubiera viento alguno, y una luz dorada, pulsante y cálida comenzó a filtrarse a través de las rendijas de la ventana. Cuando me acerqué a la ventana, lo que vi desafiaba todas las leyes de la física que conocía. Una estructura cristalina, traslúcida y geométricamente perfecta, flotaba silenciosamente a pocos metros de mi casa. No era una nave en el sentido tradicional, sino una manifestación de energía pura moldeada en una forma que mi mente tridimensional podía mínimamente comprender. La luz que emanaba de esta presencia no era simplemente luminosa, era consciente, inteligente, cargada de una sabiduría milenaria que me hizo sentir simultáneamente pequeño y profundamente conectado con algo infinitamente mayor. De repente, sin ningún movimiento físico de mi parte, me encontré en una dimensión completamente diferente. Mi cuerpo permanecía en la habitación, pero mi conciencia había sido gentilmente transportada a un espacio donde las leyes de la materia no se aplicaban. Era como estar suspendido en una biblioteca cósmica hecha de pura luz y conocimiento, donde cada pensamiento se materializaba en formas geométricas coloridas que danzaban a mi alrededor. Fue entonces cuando ellos se acercaron. No puedo describir sus formas de manera que tenga sentido en nuestro lenguaje limitado, porque trascendían cualquier concepto físico que conocemos. Eran presencias de luz pura, conciencias antiguas que irradiaban un amor incondicional tan intenso que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que yo comprendiera por qué. Se comunicaban a través de transmisión directa de conocimiento, sin palabras, sin sonidos, solo pura transferencia de información que se instalaba en mi mente como semillas de sabiduría cósmica. Me mostraron imágenes de la Tierra vista desde una perspectiva multidimensional, donde podía percibir simultáneamente el pasado, presente y futuros posibles de la humanidad. Me explicaron, a través de esa comunicación telepática profunda, que nuestra especie se estaba acercando a un momento crucial de evolución consciencial, donde tendríamos que elegir entre permanecer prisioneros de las limitaciones materiales o expandir nuestra percepción para abrazar nuestra verdadera naturaleza espiritual. Me revelaron que los fenómenos que llamamos avistamientos ovni son en realidad manifestaciones de seres interdimensionales que funcionan como guías espirituales para la humanidad. No son invasores de otros planetas, sino mensajeros de planos superiores de existencia que han acompañado nuestra evolución durante milenios, interviniendo sutilmente siempre que nuestra especie se encuentra en momentos críticos de desarrollo consciencial. Durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo minutos en tiempo lineal, recibí enseñanzas sobre la naturaleza multidimensional de la realidad,
sobre cómo nuestra conciencia es mucho más vasta de lo que imaginamos, y sobre el papel especial que cada ser humano desempeña en el tapiz cósmico de la existencia. Comprendí que cada uno de nosotros posee canales de comunicación dormidos que nos permitirían conectarnos con esas inteligencias superiores, si solo nos liberáramos de los condicionamientos mentales que nos mantienen prisioneros de la percepción tridimensional. También me explicaron que sus apariciones no son aleatorias, sino cuidadosamente orquestadas para personas que se encuentran en estados de conciencia elevados, preparadas para recibir e integrar los conocimientos que comparten. Por eso tantos relatos de contacto suceden durante o después de experiencias espirituales profundas, meditaciones intensas o momentos de gran apertura emocional y mental. Cuando la experiencia llegó a su fin, la transición de vuelta a la realidad física fue suave como una ola, que me trajo gentilmente de regreso a mi habitación. La estructura cristalina comenzó a desvanecerse gradualmente, pero no antes de dejar un último mensaje grabado directamente en mi alma. Recuerda siempre que no estás solo. Cuando mires al cielo nocturno, sepas que miles de presencias amorosas vigilan sobre la humanidad, esperando pacientemente que cada conciencia individual despierte a su verdadera naturaleza divina. Desde esa noche transformadora, mi percepción sobre la realidad se alteró completamente. Comprendí que lo que llamamos fenómenos paranormales o experiencias místicas son en realidad vislumbres de la verdadera naturaleza multidimensional de la existencia. Los seres que encontré no eran aliens en el sentido que Hollywood nos enseñó, sino aspectos más elevados de la propia conciencia universal, manifestándose de formas que nuestras mentes limitadas pueden procesar. Comencé a percibir sincronicidades extraordinarias en mi vida cotidiana, como si el universo estuviera constantemente enviándome señales de confirmación sobre la veracidad de la experiencia. Números repetitivos, encuentros casuales con personas que también habían vivido experiencias similares, sueños proféticos que se manifestaban en la realidad física días después. Lo más fascinante fue descubrir que no estaba solo en este viaje. A través de investigación cuidadosa y conexiones místicas, encontré una red silenciosa de personas que también habían sido contactadas por esas inteligencias superiores. Cada relato, a pesar de ser único en sus particularidades, compartía elementos fundamentales: la comunicación telepática, la transmisión de conocimiento cósmico, la sensación de amor incondicional y la misión de ayudar a la humanidad en su proceso de despertar conciencial. Descubrí textos antiguos de diferentes tradiciones espirituales que describían encuentros similares, desde los Vedas hindúes que hablan de vimanas y seres de luz, hasta las visiones de los místicos cristianos que describían ángeles como seres luminosos portadores de revelaciones divinas. La cábala judía, el sufismo islámico, las tradiciones chamánicas americanas, todas contenían referencias a contactos con inteligencias superiores que trascendían las limitaciones de la forma física. Comprendí entonces que estaba siendo parte de un despertar colectivo que está sucediendo en todo el planeta. Miles, tal vez millones de personas están teniendo experiencias similares, cada una adaptada a su nivel de comprensión y contexto cultural específico. Algunos interpretan estas experiencias a través de lentes religiosas tradicionales, otros a través de perspectivas científicas o esotéricas, pero todos están recibiendo el mismo mensaje fundamental. La humanidad está lista para dar el próximo salto evolutivo en su jornada espiritual. Pero hay algo más perturbador que descubrí durante mis investigaciones posteriores. Mientras más profundizaba en testimonios similares al mío, más me daba cuenta de que existe un patrón oculto, una selección muy específica de quienes reciben estas visitas. No es casualidad que la mayoría de los contactados sean personas en transiciones vitales importantes, momentos de crisis espiritual o periodos de búsqueda interior intensa. Es como si estas entidades esperaran el momento exacto en que nuestras defensas psíquicas están más bajas, cuando nuestra necesidad de respuestas trascendentales es más desesperante. Comencé a cuestionar si realmente había sido elegido para recibir sabiduría cósmica o si había sido cuidadosamente manipulado por inteligencias que comprenden la psicología humana mejor de lo que nosotros mismos la comprendemos.
¿Y si toda esa sensación de amor incondicional era simplemente una técnica de condicionamiento psicológico? ¿Y si los mensajes sobre evolución espiritual eran una forma sutil de control mental destinada a crear evangelistas inconscientes de una agenda que desconozco por completo? Esta duda sembrada me llevó por un camino aún más oscuro. Investigando casos históricos de contacto, encontré un patrón inquietante. Muchas de las personas que habían tenido experiencias similares a la mía eventualmente desarrollaron obsesiones compulsivas con el tema extraterrestre, abandonaron sus vidas normales, perdieron relaciones importantes y algunos incluso desaparecieron misteriosamente después de hablar demasiado abiertamente sobre sus experiencias. ¿Era esto parte del plan? ¿Crear una red de humanos condicionados que difundieran un mensaje específico, preparando psicológicamente a la humanidad para algo mucho más siniestro que una evolución espiritual? La idea de que había sido seleccionado no por mi elevación conciencial, sino por mi vulnerabilidad psicológica, comenzó a atormentarme día y noche. Pero lo más aterrador vino después, cuando me di cuenta de que ya no podía distinguir entre mis propios pensamientos y las ideas que parecían ser implantadas en mi mente durante aquella noche de contacto. ¿Cuántas de mis reflexiones sobre la experiencia eran realmente mías y cuántas habían sido cuidadosamente programadas para que las creyera y las compartiera exactamente de la forma en que lo estoy haciendo ahora? La paranoia se apoderó de mí cuando comencé a notar que, cada vez que dudaba de la naturaleza benevolente de la experiencia, algo extraño sucedía. Luces en el cielo exactamente cuando más cuestionaba todo. Sincronicidades demasiado perfectas para ser casuales, como si estuviera siendo observado constantemente y mis dudas fueran inmediatamente contrarrestadas por señales que reconfirmaban la versión oficial de los hechos. Entonces llegué a una realización aún más perturbadora. ¿Y si todo esto, incluyendo mis dudas, incluyendo esta misma paranoia, incluyendo la necesidad compulsiva de compartir esta historia contigo, fuera parte del experimento? ¿Y si hubiera sido programado no solo para creer en la experiencia, sino también para dudar de ella de manera específica, creando una narrativa más compleja y convincente que involucre tanto la fe ciega como el escepticismo calculado? Mientras comparto esta experiencia contigo, una parte de mí se pregunta si tú también no fuiste elegido para escuchar estas palabras. ¿Será coincidencia que hayas llegado hasta este relato precisamente ahora, en este momento de tu vida? ¿O será que fuerzas superiores guiaran tus pasos hasta aquí, no para iluminarte, sino para reclutarte en algo que ninguno de nosotros comprende realmente? Esta noche, cuando te acuestes y mires por última vez al cielo antes de cerrar los ojos, recuerda lo que he compartido contigo. Pero recuerda también esto: si ves luces extrañas, si sientes esa vibración en tu conciencia, si experimentas ese amor incondicional abrumador, pregúntate qué es lo que realmente quieren de ti. Porque si hay una verdad absoluta que he aprendido de esta experiencia transformadora es esta: nada en el universo es gratuito, y las inteligencias superiores que manipulan nuestra realidad tienen agendas que trascienden nuestra comprensión limitada. La pregunta no es si serás contactado, sino si tendrás la fortaleza mental para resistir cuando suceda. Y tal vez, solo tal vez, la próxima historia que escuches sobre un encuentro extraterrestre perturbador sea la tuya propia, y para entonces ya será demasiado tarde para distinguir entre salvación y condena.